Bueno, otra cosa que quería hablarles hoy y que en mi caso personal fue algo clave en mi desarrollo y en el crecimiento que he tenido en diferentes áreas de mi vida, es el hecho de que yo durante mucho tiempo pensé que crecer como persona o desarrollarme como persona era un camino bastante solitario. Y con el tiempo me fui dando cuenta que no tan así. A lo que me refiero es leer más, pensar más o esforzarme más, pero solo. Con el tiempo aprendí y llegué a experimentar también algo muy poderoso y es darme cuenta que intentar crecer solo te cuesta, en mi caso, tiempo, dinero y no es algo que sea necesario. Hay una frase que me gusta mucho y es que somos el promedio de las 5 personas con las que más pasamos tiempo. Otra frase que me gusta mucho y que refleja esto es, dime con quién andas y te diré quién eres. A mí esa frase me la dicen desde que yo soy chico. Y son ciertas, ¿no? Las personas, y no solamente las personas, sino hasta los objetos o el orden, pero nuestro entorno influye en nosotros. No necesariamente nos controla, esto es algo que vamos a hablar en unos momentos, pero sí que nuestro entorno influye en nosotros, principalmente en nuestra forma de pensar, también en lo que vemos posible para nosotros y también el nivel de exigencia que nos damos o que nos ponemos a nosotros mismos. Esos son los tres factores principales en los que nuestro entorno influye en nosotros. ¿Sí? Principalmente pensamientos, posibilidades o lo que creemos posible, o sea, o la norma o la vara de nuestra vida, y el nivel de exigencia de nosotros mismos. Entonces, al final, el entorno no solamente nos acompaña, sino que el entorno nos programa. Pensemos esto por un momento. Hay una frase muy popular que dice, el mono hace lo que el mono ve. Y hay algo muy poderoso en observar. Para las personas que están aquí presentes, que hayan escuchado los audios de Su deseo, su mandato de Kevin Trudeau, audios que realmente les recomiendo escuchar, hablando sobre a quién escuchar acá en mi canal de YouTube, tengo un video que titulé A quién escucho y por qué. Les recomiendo ir a verlo, ya que estamos, ¿por qué no? Dejar me gustas en los videos, suscribirse al canal y dejar algo en los comentarios, ¿no? Eso ayuda al algoritmo y que pueda seguirles brindando información como esta. Pero volviendo a los audios, en estos audios tan poderosos que a mí y a muchas personas en el mundo nos han cambiado la vida, se habla sobre un concepto que son los 4 pasos a través de los cuales llegamos a realmente crear conexiones neuronales en nuestro cerebro para poder hacer las cosas correctas de forma automática, creando conexiones neuronales o creando patrones de pensamiento, le podemos llamar, que nos lleven de forma automática a lograr las cosas que queremos. Y el último paso, o cuando se logra esto, el autor de estos audios, el famosísimo Kevin Trudeau, lo titula Llegar a la competencia inconsciente. Y no solamente eso dice en los audios, sino que dice que hay dos maneras de llegar a la competencia inconsciente y crear estas conexiones neuronales permanentes. La primera es hacerlo una y otra vez al nivel de la competencia consciente, lo que significa repetición, practicar, 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 hacer las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que esto se vuelve un hábito. Pero la segunda forma, y que en mi caso fue sorprendente la primera vez que lo escuché, es observar a otra persona haciéndolo. Yo no sé si ustedes habrán tenido alguna experiencia en su vida, pero en mi caso personal les voy a contar una pequeña historia. Ha habido diferentes momentos de mi vida en las que, entre comillas, sin querer, he hecho cosas que nadie me enseñó y que de repente, cuando las hice de forma automática, por reflejo, por instinto, me di cuenta y entendiendo este concepto, llego a la conclusión de que ha sido porque lo vi antes, o lo vi en una película, o lo vi en una persona que observé alguna vez. Pero si ustedes se ponen a ver, principalmente los niños, aprenden mucho observando. De repente nunca tuvieron que explicarle algo con palabras, pero camina de cierta manera, o hace ciertos gestos, o saluda de cierta forma, o reacciona de cierta forma,
sin que alguien se lo haya enseñado, sino más bien porque han estado observando a otros hacerlo. Entonces, veamos lo importante que está haciendo nuestro entorno a la hora de programarnos, a la hora de influir en nosotros, porque hay mucho poder en la observación. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque hay una frase de un autor muy reconocido, y acá estamos llegando al meollo del asunto, y es Earl Nightingale, el que grabó El secreto más extraño del mundo. Dice que nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo. Si nos convertimos en lo que pensamos la mayor parte del tiempo, si conseguimos lo que pensamos la mayor parte del tiempo, y entendemos que, como dijo Wallace de Wattles, pensar en base a las apariencias es fácil. Si entendemos estas dos frases, si cruzamos estos dos conceptos, nos damos cuenta de que es muy fácil pensar en lo que nos rodea. Es muy fácil pensar en lo que nos está pasando. Es muy fácil pensar en lo que estamos escuchando. Es muy fácil pensar en lo que estamos viendo. Es muy fácil pensar en lo que nos está rodeando en este momento. Entonces, si nuestra vida es moldeada por nuestros pensamientos y es muy fácil pensar en lo que nos rodea o en lo que está en nuestro entorno, nos demos cuenta de que nuestro entorno facilita mucho la consecución de todas nuestras metas, facilita mucho la consecución de todos nuestros logros, nuestros sueños y nuestros objetivos. ¿El entorno tiene poder supremo sobre nosotros? No. Pero sí que nos puede facilitar, nos puede allanar mucho el camino. ¿Por qué ponernos un camino súper difícil y rodearnos de personas o de cosas o de objetos o de imágenes que no tengan nada que ver con lo que queremos o que nos alejen de lo que queremos? Entonces, de lo que hoy quiero hablarles es del poder que tiene el entorno, de cómo podemos utilizar nuestro entorno a nuestro favor, ¿sí? Y acá quiero tocarles un mito que en mi trayectoria del desarrollo personal, y comencé eh, este capítulo, por así decirlo, hablándole sobre que no hace falta transitar el camino del desarrollo personal solo. Y es que hay un mito, y que yo lo viví en mi experiencia personal, y fue que yo pensaba que como yo estaba empezando a crecer como persona, a aumentar mi nivel de conciencia, que no es más que empezar a pensar de forma diferente en realidad, me di cuenta que había ciertas personas con las que ya no encajaba tanto, ciertos ambientes en los que no encajaba tanto, ciertos grupos con los que ya no encajaba tanto. Entonces yo empecé a pensar y a creer de que esto del desarrollo personal o esto del crecimiento personal o esto de la elevación de la conciencia significaba que con el tiempo me iba quedando solo porque yo no me sentía identificado con las personas con las que me relacionaba. Y esto es un mito, ¿sí? Porque ser diferente o tener diferencias no necesariamente significa que te quedes solo, que te quedes sola. Cuando me di cuenta del poder que tiene el entorno y cuando me di cuenta de que las personas son parte del entorno, me di cuenta que la clave no estaba en quedarse solo, que no es algo necesario, sino que al contrario, te cuesta tiempo, te cuesta dinero, como les dije al principio. Pero que la cuestión era empezar a crear un nuevo entorno, tomar la decisión de crear un nuevo entorno, tomar la decisión de crear nuevas relaciones, para justamente poder observar cosas que me convienen observar, que hacen que yo piense en lo que me conviene pensar, que no es más que pensar en lo que quiero, para poder crear lo que quiero, y empezar a relacionarme con personas, empezar a tener relaciones nuevas, ¿bien? Y hay diferentes formas en las que nos podemos relacionar con personas que tienen lo que quiero, que han estado en donde estoy, o los conceptos que hemos hablado en videos como por ejemplo el que subí a YouTube, que se titula ¿Quién escucha y por qué?, que se los voy a dejar acá abajo cuando finalice este para que lo puedan ver. Y es que podemos observar y podemos relacionarnos con otras personas a través de videos. Hay una relación entre un espectador con una persona que grabó un video. Hay relación, hay observación.
También, y que no voy a entrar mucho en detalle, pero es algo muy poderoso y que se utiliza mucho en sociedades, en grupos y en élites, es el hecho de los libros. Cuando estamos leyendo libros, estamos observando, porque estamos imaginando, y al mismo tiempo nos estamos relacionando con el autor. Eso es algo muy interesante, que no voy a expandir, pero para que sepan que eso es también observar y relacionarse. Después están los grupos, después están las comunidades, ¿sí? Es por eso que pertenezco, en mi caso personal, a ciertos grupos. Es por eso que durante los últimos años he tenido interés en ingresar a ciertos grupos, a ciertas comunidades, incluso en ciertos negocios en los que estuve por una cuestión de entorno, por una cuestión de quiénes estaban en ese negocio, a quiénes podía conocer, en qué mesas me podía sentar, a quiénes podía observar y de quién podía aprender. Y por supuesto que luego están las relaciones y las observaciones uno a uno. Es una habilidad que se puede desarrollar, esto de conocerse con personas, entablar relaciones reales con personas, tener esta habilidad de poder acercarte a los demás y crear no necesariamente amistades, pero sí relaciones con muchas personas, uno por uno, ¿no? Entonces, la pregunta con la que los quiero dejar el día de hoy es, ¿nuestro entorno nos expande o nuestro entorno nos limita? Nuestro entorno nos invita, nos facilita pensar en lo que nos queremos convertir, o nuestro entorno nos invita o nos facilita pensar o enfocarnos en lo que nos limita o en lo que no queremos, o en las cosas que no nos gustan, ¿sí? Eso es algo muy importante que nos tenemos que preguntar. Entonces, recordemos, a veces el crecimiento no necesariamente está en dedicar tiempo, esfuerzo, sino más bien en cambiar la forma en la que pensamos, ¿sí? Y ahora sabemos claramente el poder que tiene en esto nuestro entorno.